Hoy quiero que empecemos directo a la palabra. El pasaje del que te voy a hablar se encuentra en San Lucas 15. Y quiero que entremos un poquito en el contexto de lo que el Señor Jesús estaba hablando en este capítulo antes de entrar directo al tema. La primera parábola que el Señor habla en este capítulo es la parábola de la oveja perdida. Y tú ves cuál es el enfoque de la parábola de la oveja perdida, para los que la conocemos. Un pastor tiene 100 ovejas, una se pierde, y el pastor deja las 100 ovejas guardadas en su redil, y va y busca a la oveja perdida, hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, regresa con ella, la cura, la sana, la pone en el redil, y hace una fiesta porque encontró una oveja que se había perdido, de 100. La siguiente parábola de la que habla este pasaje es la de las monedas. Dice que una mujer tenía 2 monedas de alto valor y una se le pierde. Dice que ella busca y trae a sus amigos que le ayudan a buscar, y cuando la halla, celebra porque la encontró. Y luego viene la parábola de la que vamos a hablar hoy. Y dice la palabra, literalmente cuando esta parábola empieza, que el Señor, queriendo explicar más de lo que ya había hablado, o sea, de las 2 parábolas anteriores, el Señor, queriendo hablar un poquito más de ese mismo tema, ilustra o dice que el reino de Dios, o como decía el Señor, ¿verdad?, el reino de Dios es semejante. El Señor empieza a hacer una nueva presentación de cómo es el pastor, de cómo es el Padre, de cómo es Dios. Estas parábolas anteriores hablan de cómo es Dios. El Señor, cuando una oveja se va de su redil, dice la palabra que Él deja las 99 en el aprisco, va y busca la que se perdió, y la halla y la sana, y la vuelve a traer al redil. La parábola de la moneda perdida es el mismo sentir. El Señor tiene 2 monedas, pero si pierde una, la busca y la busca y la busca hasta que la halla, y cuando la halla celebra. ¿Por qué? Porque para Él tienen gran precio y es motivo de celebración. Vamos ahora a la palabra, a San Lucas 15 y al versículo 11. Y dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Quiere decir que el Señor sigue hablando en esta predicación del mismo tema que estaba hablando. El Señor sigue hablando de lo que Dios, como Padre, de lo que Dios hace por sus hijos. Y entonces dice que el Señor, o nuestro Dios, es como un padre que tiene 2 hijos. Pero vamos a ver qué pasa con estos hijos. Y vamos de nuevo a la palabra. Y dice así el versículo 13, 12 y 13 de San Lucas 15. Estoy leyendo en nueva traducción viviente para los que quieren buscar. Dice así: el hijo menor le dijo al padre:
quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió en dividir sus bienes entre sus dos hijos. Quiere decir que el padre tomó todo lo que tenía y lo dio a sus hijos. Si podemos ver esto, y si podemos entender esto, entendemos que eso fue lo que Jesús vino a decir. Que el Señor quiere adoptarnos a nosotros como hijos, quiere darnos herencia, quiere repartir esa herencia entre sus hijos. Y esto me recuerda a la persona que entra al reino de Dios y de repente empieza a oír de sus hermanos y de todas las personas que conoce todas las bendiciones que el Señor les da. Y cuando entramos al reino de Dios, cuando nos convertimos y venimos de una vida de desesperación, de una vida de dolor, de una vida de tristeza, empezamos a ver lo que hemos hablado en predicaciones anteriores, los frutos del Espíritu. Y empieza en nuestra vida a haber gozo, empieza a haber paz, empieza a haber paciencia, benignidad, tenemos ganas de hacerle bien a todo el mundo, bondad, fe, y hay mansedumbre, o sea, hay un espíritu donde ya yo no necesito estar peleando con todo el mundo, donde ya yo no siento que todo el mundo está en contra mía, sino empiezo a sentir que hay alguien que me cuida, que hay alguien que me guarda. Y tengo por primera vez dominio propio y puedo ser libre y decir que no al pecado y decir que no a las cosas que me destruían. Y este hijo pequeño de repente siente todas estas bendiciones y dice, yo quiero eso. Y le pide al padre, yo quiero eso. Yo quiero lo que tú has prometido para todos tus hijos. Yo quiero mi herencia. Y el Señor le da su herencia, el Señor reparte su herencia entre sus hijos, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que Cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. El Señor le da a su hijo, a su nuevo hijo, a su hijo menor, esa parte de la bendición que le toca. Pero seguidamente a esto viene el problema. Y vamos nuevamente a la palabra. Y dice de la siguiente forma, en pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero, viviendo una vida desenfrenada. Y muchas veces esto pasa cuando somos nuevos hijos de Dios. Empezamos a tener gozo, empezamos a tener paz, pero al cabo de unos años, al cabo de un tiempo, empezamos a creer que esa paz, que ese gozo, que esa bondad, que todos esos frutos que el Espíritu puso en nosotros, que son nuestra herencia de Dios, realmente empezamos a pensar que son nuestros. Realmente empezamos a pensar que no necesitamos hacer nada para tenerlos. Realmente empezamos a pensar que tal vez no fue el entrar a la iglesia lo que nos hizo tener esto, sino que es simplemente la madurez, o es simplemente el ser grande, o es simplemente, no sé, el que cambiamos la manera de vivir un poquito, y de repente un día decidimos que todavía es mucha pereza ir a la iglesia hoy. Y ya no vamos a la iglesia. Y luego de eso empezamos a ir, algunas veces sí, otras veces no. Después de un tiempo ya decimos, el devocional. Ay, es que orar todos los días. ¿Para qué? Dios sabe lo que yo quiero. Hay días que no oro y me siento igual que el día que oro. La verdad es que Dios, ¿para qué necesita que lo cansemos con la misma historia todos los días? Y después, ¿para qué leo la Biblia? Si mira, lo que estoy leyendo ahora ya lo leí. Ya yo me he leído la Biblia 1 o 2 veces. Ya yo sé. Ya hay gente que me pregunta más bien a mí. Y yo le contesto de la Biblia. Y llega el momento en que poquito a poco nos vamos apartando del Señor. Poquito a poco nos vamos apartando de aquello que nos daba esa bendición. Y cuando nos damos cuenta, vivimos en una tierra muy lejana. Cuando nos damos cuenta, hace años que no vamos a una iglesia.
Cuando nos damos cuenta, hace tiempo que ya no oramos. Cuando nos damos cuenta, hace tiempo que dejamos de leer la Biblia. Y entonces empezamos a vivir una vida donde empezamos a meternos en problemas. Empezamos a meternos en situaciones que, estando conscientes de la voluntad de Dios, no lo hubiéramos hecho. Que estando bien metidos en la presencia de Dios, no hubiéramos tomado las decisiones que tomamos, o no nos hubiéramos metido en las situaciones que nos metemos. Y de repente, un día de tantos, nos damos cuenta que una de esas situaciones nos quitó la paz. Pero ya la paz no hizo lo que siempre hacía, que era que la paz se iba y volvía, sino que de repente la paz se fue. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó? Y después de eso empezamos a ver que ya el gozo no vuelve tampoco. Y empezamos a tratar de llenarlo con cosas como alcohol, con cosas como drogas, pero cuando se pasa el efecto, nos damos cuenta que el gozo ya no volvió. Y empezamos a buscar alguna forma de vivir, pero nos damos cuenta que la herencia que nos dieron se está acabando. Que esa parte que yo pedí, que me tocaba y que estuvo conmigo por un tiempo, ya se empezó a ir. Y se empieza a ir el gozo, y se empieza a ir la paz. Y la benignidad y la bondad. Ya yo no me puedo ayudar a mí mismo. ¿Cómo voy a ayudar a otros? Y ya detenemos nuestra mano de ayudar a cualquiera, porque nos empezamos a ser egoístas y a centrarnos en tratar de conservar parte de lo que teníamos. Hasta que llega el momento que tampoco podemos conservar lo que tenemos, pero que ya no tenemos ningún deseo de darle a nadie más. Y la paz, la paciencia, empezamos a desesperarnos, ya no hay paciencia. Ya no hay mansedumbre, empezamos a pelear, empezamos a tener conflictos en la casa. Y de repente empezamos a buscar fuera de la casa lo que no se nos ha perdido. Y un día la esposa se da cuenta, el esposo se da cuenta y agarra sus cosas y se va. Y junto con él también se nos va el amor. Ese amor que nosotros pensamos que era nuestro. Y como dice el dicho, la fe es lo último que se pierde. Ya perdimos el dominio propio, ya perdimos el amor, ya perdimos todo. Y al final perdemos la fe. Y llegamos y decimos, no, es que lo que yo pensé que había obtenido con el Señor no era cierto. No era verdad, nunca estuvo. Y queremos convencernos a nosotros mismos de que la herencia nunca estuvo, en vez de convencernos de que la malgastamos, viviendo perdidamente. Y empezamos a decir, yo no voy a buscar de la iglesia, ya yo busqué de la iglesia y eso no funciona. Y yo he oído mucha gente con esta historia, es que no, la iglesia no funciona, ya yo probé, ya yo conozco eso no funciona. Es que yo lo intenté y me fue mal y me alejé. La pregunta es, ¿me fue mal y me alejé o me alejé y entonces me fue mal? Y aquí sí es importante qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque hay personas que dicen, cuando yo empecé a ver las cosas difíciles y me alejé. Y hay veces que de veras pasó una situación, pero pasó una situación y al alejarte empezaste a perder todo lo que habías hecho, a perder la manera en que vivías, y entonces sí todo empezó a ir mal. Pero no se trata de que el Señor no funciona. Se trata de que primero te alejaste y después las cosas empezaron a salir cada vez peor. Y de repente este joven se da cuenta que su herencia se acabó. El título de la predicación de hoy es ¿cuánto dura la herencia? Yo te pregunto,
¿Qué tan perdidamente estás viviendo? En tanto tú más te alejes del Señor, en cuanto tu país esté más lejos de Dios, así más rápido tu herencia se va a consumir. Porque vas a necesitar invertir más de lo que Dios te dio en situaciones en las que te metes que Dios no te mandó a meterte, que Dios te hubiera dicho que no debías entrar. Pero tú te metiste y empezaste a perder esa paz. Y yo me imagino la carta de ese hijo, y vamos de nuevo a la palabra. Yo me imaginaría la carta de ese hijo en ese momento diciéndole: Señor, mira, el amor que me diste no es suficiente, no aguantó. Fíjate que mi esposa le di vuelta una vez, pero ella no entendió que era una situación pasajera, que no era que yo no la quería, que no era que yo no amaba a mi familia, sino que fue una aventura. Pero ella no lo entendió y su amor me dejó. Y mándame más amor. Y Señor, ya no tengo paz y mándame más paz, Señor. Tu herencia no es suficiente, se me está acabando. Pero el problema fue que la herencia se acabó. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14: y al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo aquel país. Y él, o sea el hijo, comenzó a morirse de hambre. Y es algo interesante, pero cualquiera que está en el mundo te puede decir que mientras tú estés en la fiesta, que mientras tú estés en el vacilón, mientras tú estés en el pecado, siempre va a haber quien te ayude. Tú llegas a una cantina y dices: hoy no tengo dinero, y siempre va a haber alguien que te invite. Tú llegas y dices: uy, qué ganas de fumar, pero no ando cigarros, y siempre va a haber alguien que dice: toma uno. Pero cuando la fiesta se acaba, cuando el dinero se acaba, cuando las cosas realmente entran en problemas, cuando tu vida realmente entra en crisis, nadie te dice: ven y te voy a regalar una bolsa de arroz, porque sé que estás con necesidad. O ven, sentate a hablarme de tus problemas. Nadie en un bar te va a decir: sentate a hablarme de tus problemas todos los días para yo darte consejos y ayudarte. No, mientras tú estás feliz, mientras bailas en la mesa, mientras gritas, mientras te drogas, mientras todo es vacilón, vas a tener amigos. Pero en el momento en el que a ti se te acabe todo eso, en el que se te acabe el gozo, en el que se te acabe la risa, en el que se te acabe el placer, en el que se te acabe todas esas cosas, justamente en ese momento te vas a dar cuenta que tampoco hay amigos. Que en ese país lejano donde tú vives hay una hambruna. ¿Sabes por qué? Porque esas personas que reían contigo, que bromeaban contigo, lo hacían también por el efecto de las drogas, por el efecto del alcohol. Y cuando tú les dices que ya eso no es suficiente, para ellos es una noticia terrible, que un día eso se les va a acabar y que un día eso ya no va a ser suficiente. Y entonces se alejan de ti. Y tú que conocías la paz, el amor, el gozo que solo Dios da, que tal vez ellos no conocían. Y cuando tú estás desesperado porque ya estás vacío por dentro, esos amigos también se van. Y empieza a haber una gran hambre. En todo el lugar donde tú vives empieza a haber una gran hambre. Y entonces es cuando muchos dicen: Dios no existe. Todo aquello que yo pensé que tenía no es cierto, no está, no estuvo nunca. Y quieren convencerse a sí mismos de que nunca tuvieron paz, de que nunca fueron libres. Y empiezan a decir: no, Dios no existe. Dios no existe y yo tengo de alguna forma que tener algo. Yo tengo de alguna forma que conseguir algo para mi vida. Y volvemos a la palabra de Dios. Y dice el versículo siguiente, el versículo 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre le envió al campo para que diera de comer a los cerdos.
Si tú conoces un poquito de la cultura judía, sabes que los cerdos en la cultura judía son animales inmundos, son animales que un judío ni siquiera debería tocar, mucho menos comer. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Nos dice que cuando ya tú no crees en Dios, que cuando ya tú no crees en nada, vas y buscas a alguien más que te ayude. Y caes en manos probablemente del enemigo, del demonio. Y entonces él te dice, mira, ven, trabaja, ven, ensúciate. Toca lo inmundo, trabaja con lo inmundo, trabaja con lo cochino, trabaja con lo sucio. Y entonces vas a recuperar algo de lo que perdiste. Vas a empezar a trabajar y entonces vas a tener parte de ese dinero. Ya no tienes herencia, pero vas a tener dinero. Ya no tienes lo que Dios te da, pero vas a tener algo parecido. Y entonces usas una droga que te da paz por un tiempo. Pero cuando el efecto termina, entras en depresión. Y entonces tomas alcohol y tienes alegría por un tiempo, pero cuando el efecto del alcohol termina, viene la resaca, viene la resaca, y no la resaca de dolor de cabeza, sino la moral. Y te empiezas a dar cuenta que estás donde no quieres estar, que estás haciendo lo que no quieres hacer, y que la fiesta dura poco, pero las consecuencias duran mucho. Y que el gozo que eso da no es el gozo original, el verdadero que tú tenías, sino es una versión falsa. Y empiezas a trabajar para alguien que realmente te está dando una especie de dinero falso. Y lo vemos muy bien en esta parábola, porque dice de la siguiente forma el versículo 16, el joven llegó a tener tanta hambre, pero estaba trabajando, le estaban pagando, y sin embargo el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, o sea, hasta la basura que le daban a los cerdos, dice, con que alimentaban a los cerdos, le parecía buena para comer, pero nadie le daba. Y cuando entiendes que cuando tú dices, no, yo no necesito de Dios, Dios no existe, voy a valerme por mí mismo, llega el momento en que el cansancio, en que el trabajo, en que las cosas que haces son tan vacías y estás tan vacío por dentro, que puedes tener dinero, que puedes tener placeres, que puedes tener drogas, que puedes tener alcohol, que puedes tener sexo, que puedes tener todo lo que quieras, pero sigues vacío. Dicen que este muchacho tenía tanta hambre que aún lo que comían los cerdos le parecía deseable, le parecía agradable, él tenía ganas. ¿Cuántas veces te dicen que las drogas son malas? ¿Cuántas veces te dicen que matan? ¿Cuántas veces te dicen? Y tú no te has preguntado por qué hay gente que usa las peores drogas, las más duras, la mayor basura que se vende. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están tan vacías por dentro, tienen tanta hambre de sentir algo porque ya no sienten nada, que aún la basura que comen los cerdos es lo que desearían meterse a la boca para llenar, para ver si eso les hace sentir algo de una herencia que tuvieron algún día, pero después perdieron. Y llega el momento terrible. Y llega el momento donde, como dice el dicho popular, tocas fondo. Cuando ya estás tan bajo que ya no hay lugar más abajo donde caer. Pero la palabra de Dios nos dice cómo es el Padre. Quiero que volvamos a la palabra. Y dice de la siguiente forma.
Cuando este hombre, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros, hasta los trabajadores, hasta los que no son hijos, tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Hay personas que tocan fondo, pero en ese momento, el Espíritu Santo de Dios toca de nuevo su corazón. Porque esas personas, mientras andan en la fiesta y mientras andan perdidos, derrochando las bendiciones de paz, de gozo, de amor que Dios les dio, una de las cosas que le dicen a Dios: no me mandes al Espíritu Santo, porque ese me va a empezar a decir que lo que estoy haciendo está mal. Me va a empezar a hablar de borracheras, de envidias, de fornicación, de adulterio, y yo no quiero oír nada de eso. Yo quiero gozar la vida. Pero cuando se encuentran en el fondo, se dan cuenta que están en un lugar donde nadie da un 5 por ellos, donde nadie está con ellos, excepto el Espíritu Santo, del cual tanto no querían oír. Porque cuando tú llegas al fondo te das cuenta que el único que está a tu lado es Dios. Y en ese momento el muchacho entra en sí y dice: en aquellos días en que yo vivía correctamente, en aquellos días en que yo estaba donde debía estar, en aquellos días, hasta el empleado de la casa se sentía mejor que como me siento yo. Hasta el que no era hijo se sentía mejor, estaba más feliz, estaba lleno por dentro. Esta hambre de la que habla este pasaje es una hambre física, pero nos recuerda una hambre espiritual. Pero nos hace alusión al hambre espiritual que se siente cuando nos hemos apartado de Dios por mucho tiempo. Y cuando este hombre toca a fondo, se da cuenta que el único lugar donde ha sido feliz realmente es cuando estuvo en las manos de Dios. Y el hombre, avergonzado de lo que ha hecho, dice: pero ya yo no soy digno de volver a ir como un hijo. Pero ya yo no soy digno de volver a ser lo que fui. Yo conozco muchos que me dicen: yo en la iglesia prediqué, yo en la iglesia dancé, yo en la iglesia hice, hablé, fui líder. Ahora yo quiero volver a la iglesia, pero yo no puedo volver a ser lo que era antes. Dios no va a aceptar, después de todo lo que yo he hecho, que vuelva a ser lo que era antes. Dice: ¿cómo voy yo a volver a la iglesia? ¿Cómo voy a volver después de todo lo que yo hice? ¿Cómo voy a volver? Hasta que llega un día en que se cansan de desear comer lo que los cerdos comen. Y llegan y se sientan en la última silla de la última hilera de atrás. Y aquí es donde quiero ir a la palabra nuevamente, para que tú veas lo que el Señor hace. Dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar
y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y quiero que pongamos una pausa acá. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el padre? Estaba en la misma casa que el hijo había abandonado. El padre no se había ido. El padre estaba ahí. Y dice que cuando lo vio venir de lejos, corrió y abrazó a un hijo que venía sucio, que venía oliendo a cerdo, que venía oliendo a basura. Pero dice que el padre corrió, lo abrazó y lo besó. Y así está. Y eso nos demuestra la actitud de Dios con nosotros. Porque cuando la oveja se va del redil y se hiere y se daña y está en peligro de muerte, porque se alejó del pastor, el pastor deja las 99 en el redil y va por esa oveja. Y cuando la encuentra, aleja al lobo, aleja al león. Luego la toma en sus brazos, luego la sana y luego la pone en el redil con las demás y hace fiesta. Porque la oveja que se descarrió sola volvió. De esta misma forma, Dios está esperando que tú regreses. Pero quiero hacerte una aclaración también. Dios estaba en el mismo lugar. Tú no ves al padre de este muchacho yéndose al país lejano a buscarlo, a aconsejarlo o a tratar de forzarlo a volver a casa. Dios no fuerza a nadie a estar con él. Dios no fuerza a nadie a que tenga comida y sustento y a que esté bien en su regazo, pero a la fuerza. No. El Señor estaba en la misma casa que el hijo había dejado. Ni más cerca, ni más lejos. Y es que cuando tú te apartas del Señor, a quien le toca volver al Señor es a ti. Pero el Señor no va a estar más lejos de lo que siempre ha estado. Y cuando el hijo regresa, aunque huele a chancho, y aunque huele a todo lo malo, el padre lo abraza. Y calla, el padre calla y espera a ver cuál es la actitud en la que viene su hijo. Y su hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Y en ese momento el padre entiende que por fin su hijo entendió que todo lo que había pasado era por sus decisiones, era por el camino que ese hijo había tomado. En ese momento el padre entendió que su hijo estaba arrepentido de haberse ido. En ese momento el padre entendió que el corazón del hijo había sido limpiado por el sufrimiento y por el espíritu que lo había encontrado en el fondo del hueco y que lo había sacado. En ese momento el padre entiende que la obra de misericordia que Cristo Jesús había venido a hacer al mundo se había hecho en ese hijo. Su hijo no llegó renegando, no llegó quejándose, no llegó diciéndole: no me diste suficiente herencia, no llegó diciéndole: me hubieras dado más dinero, no llegó diciéndole: yo estaba muriéndome de hambre y vos no me buscaste, vos no me ayudaste. No, el hijo reconoció su situación y dijo: yo pequé
contra ti, contra el cielo. Yo ya no soy digno de ser un hijo en esta casa. Lo siguiente que iba a decir es, tráteme como un sirviente. Hágame el mayordomo, hágame el mesero, hágame el cocinero, lo que sea, pero déjeme estar aquí. Y es lo que más de uno pensamos que vamos a obtener de Dios si volvemos a la iglesia, si volvemos a los caminos del Señor. Pensamos que el Señor nos va a decir, está bien, quédese, pero ahora ya no va a ser predicador, ahora va a ser acomodasillas. Ahora va a ser el misceláneo, el que limpia las bancas. Muchos pensamos que cuando llegamos a la casa del Padre, el Señor nos va a decir, ahora usted solo puede ser aquí un sirviente, ahora ya usted no puede ser hijo, ahora usted solamente puede ser el mayordomo. Pero si volvemos a la palabra, nos encontramos en el siguiente versículo, el versículo 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Yo quiero pensar que antes de esto el padre dijo, vayan y dejan que se bañe. Y que se quite el olor a chancho, y que se quite la suciedad. Y luego denle la mejor túnica. Y luego póngale un anillo en su dedo. Y luego póngale calzado en sus pies. Y maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar, tenemos que hacer fiesta, tenemos que hacer un montón de comida. Porque el hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Dios hace fiesta el día en que cualquiera de sus hijos admite sus errores y regresa a casa. Y en la casa de Dios hay provisión de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de esperanza ilimitada. Cuando el hijo vuelve, había gastado su herencia, pero el padre tenía vestido nuevo, tenía anillo nuevo, tenía zapatos nuevos, tenía un becerro para hacer fiesta. Y poco a poco yo siento que ese muchacho cuando volvió a casa recuperó la paz, recuperó el gozo, empezó a recuperar todo lo que había perdido, todo lo que había despifarrado, por los problemas en los que se había metido, por cómo había manejado su vida lejos de la casa de su padre. Yo siento que ese muchacho dejó de sentir esa hambre que había. Y no hablo del hambre física, sino del hambre que había en su corazón. Porque el padre lo que preparó para él fue un banquete. El chico venía con hambre. Su padre lo entendió y dijo, maten a un becerro entero. Y si se lo quiere comer todo, dénselo. Porque viene con hambre. El Señor quiere llenar tu hambre. El Señor quiere llenar tu vida. No importa hace cuánto te fuiste. No importa lo que has hecho. No importa cómo despifarraste todo lo que Dios te dio. Él quiere que vuelvas. Lo único que tienes que hacer es ir delante de Él y admitir tus errores. Decirle, Señor, yo me equivoqué, yo me fui. Yo pedí mi herencia, pensé que era mía. Pensé que no venía de ti. Pensé que había salido así de la nada. Pero el esfuerzo que a ti te había costado, yo no lo entendí. Pero ahora entiendo el esfuerzo de la cruz. Ahora entiendo que la salvación, que la paz, el gozo, la alegría y todo lo que tú das, no fue que no costó nada,
sino que costó la sangre de Cristo. Y aunque a mí no me había costado nada, era y valía mucho. Y yo la perdí por irme de tu lado. Y ahora estoy en tristeza, y ahora estoy en dolor, y ahora estoy en desesperación, y ahora quiero morir. Y lo único que necesito es volver a tu casa. En tu casa hay mucho de todo lo que a mí me falta. En tu casa hay mucho de todo lo que necesito. Y cuando vuelvas a casa, el Padre no te va a recibir para que seas el mayordomo, ni la sirvienta, ni el esclavo. No. El Señor va a volver a poner anillo en tu dedo, va a poner túnica en tu vida, te va a dar sandalias. ¿Tú sabes qué significa el anillo en la cultura judía? El anillo era la marca de la familia. Cuando al hijo le ponen anillo en su dedo, lo vuelven a ser hijo de esa casa. Le vuelven a dar la autoridad de ser y de responder por esa casa. De hacer tratos por esa casa. De comprar y vender con el nombre de esa casa. Y tú puedes recuperar todo lo que perdiste. Y puedes tener mucho más. Si solamente en tu corazón encuentras la humildad de decir, Señor, no es que tú no existes. Es que en realidad yo te dejé. Es que un día yo hice maletas y me fui muy largo. Pero yo recuerdo que en la casa de mi padre hay de todo. Yo recuerdo que en la casa de mi padre nunca fui tan feliz como cuando estaba contigo. Díselo, en esta mañana, díselo. Padre, yo nunca fui tan feliz como cuando estaba contigo. Y ahora que estoy mal, y ahora que estoy triste, no te vengo a reclamar. No te vengo a decir por qué me dejaste. Yo entiendo que el que te dejé fui yo. Dile eso al Señor y dile, recíbeme de nuevo en tu casa. Y hoy hay banquete para ti. Y hoy hay vestido nuevo para ti. Y hoy hay anillo para ti. Y hoy hay zapatos para ti. Una nueva túnica blanca de santidad para tu vida. Un nuevo anillo de autoridad. Los zapatos en la armadura de la fe son el evangelio. Las sandalias. Hay un evangelio que todavía es efectivo para ti. Que todavía te puede salvar. Vuelve a la casa de papá. Es todo lo que necesita tu corazón. Vuelve a los regazos de Dios. Cuando el hijo llegó a la casa del padre, el padre no le dijo, ¿dónde anduviste? ¿Qué anduviste haciendo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde está el dinero que te di? Si tú piensas que eso es lo que vas a recibir de Dios, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe todo lo que has hecho. Y como ese padre va a salir corriendo y te va a abrazar y te va a besar. Y te va a escuchar, y cuando se dé cuenta, y cuando él sepa que tu corazón ha cambiado, que tú reconoces tu error, te va a recibir. Te va a recibir. Hay un canto del hermano Marcos Vidal que toda la vida ha tocado mi corazón. Y habla de la parábola del buen pastor. Dice esa estrofa, y he despertado en el redil y no sé cómo. Dice, entre algodones y cuidados del pastor. Dice, y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Dice dice la estrofa, dice que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Dice que no piense, que descanse, que no pasa nada.
Eso es lo que vas a obtener en los brazos de Cristo. Cristo no te va a recibir preguntándote lo que hiciste. Te va a decir, cállate. No recuerdes esos días. Te duelen a ti y me duelen a mí. El Padre te va a decir, yo lloré contigo todos los días que tú pensaste que estabas solo. En medio de tus tristezas, en medio de tus aflicciones, yo estuve contigo. Lloré a tu lado. Y solamente quería que volvieras a casa. El Señor te dice, no pienses. Descansa. ¿Sabes qué te va a decir el Señor cuando vuelvas a la casa? Ya pasó. Ya pasó. No pienses más en eso. Ahora estás en casa. Ahora vas a volver a tener vida. Ahora vas a volver a estar sano. Ahora vas a volver a estar fuerte. Ya todo eso que te dañó ya pasó. No lo pienses más. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios para el cual vivimos. Esa es la razón por la cual creemos y vivimos para este Señor. Si tú me preguntas por qué yo creo en Dios, en Jehová, porque no he encontrado en ningún otro Dios, y hablo de los dioses con minúscula que hay en el mundo, un Dios que ame y que perdone. Porque yo mismo sé lo que es poner una pistola en mi cabeza a los 15 años de edad y pensar si jalaba o no el gatillo. Pero a los 16 años sé lo que es estar tirado en un altar y decirle, Señor, si tú me amas, porque yo no me amo, yo me odio y odio a todos, pero si tú me amas y si tú ves algo bueno en mí, cambia mi vida, y ver cómo Dios la cambió. Y yo nací yendo a una iglesia. Yo nací yendo a una iglesia. Pero un día agarré mis chunches y me aparté. Seguía yendo los domingos porque me llevaban. Pero mi corazón se fue a oír larguísimo. Y cuando una pistola parecía la respuesta, me acordé que en la casa de Dios había de todo lo que yo buscaba. Me acordé que hubo una época cuando yo tenía todo. Y en medio de ese barrial en el que yo estaba, el Espíritu Santo me habló y me sacó. Y lo mismo puede hacer por tu vida hoy. Hoy puedes despertar en el redil al lado del pastor. Y por fin recobrar todo lo que perdiste. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios no te espera para castigarte. Dios no te espera para preguntarte qué hiciste. Dios no te espera para pedirte cuentas. Dios no te espera para castigarte. Te espera para darte todo lo que has perdido. Te espera para que recojas todo lo que perdiste. Para que recuperes todo lo que te hace falta. Para Dios, el día que vuelvas, el hijo que se había perdido fue encontrado. Para Dios, cuando vuelvas, hay una fiesta esperándote, porque por fin reflexionaste. Y hay gozo, y hay paz, y hay la tranquilidad, y hay todo lo que tú hace tiempo no tienes. Y hay para hoy, y hay para mañana, y hay para dentro de un siglo, si quieres vivir un siglo al lado de Él.
te bendigo en esta mañana. Te bendigo en esta mañana. Y espero que este mensaje te llegue. Y espero que este mensaje cambie tu vida. Y espero que si algo te hace falta, te acuerdes que en la casa de papá, todos tienen de sobra. Y hay un lugar para ti. Yo espero y deseo que el Señor te bendiga en este día. Que el Señor guarde tu vida. En unos momentitos voy a orar por las peticiones y otras cosas, pero quiero en este momento que si alguna persona dice, sí es cierto, yo quiero recuperar mi lugar junto al Padre, nada más haga esta oración conmigo. Señor y Padre Celestial, yo me aparté, yo me fui, yo me alejé y ahora estoy solo, Señor. Y ahora no tengo paz, no tengo el gozo, no tengo la esperanza, ya no tengo ni la fe. Pero yo quiero volver a casa. Yo fallé, yo te dejé, pero hoy quiero volver a casa. Quiero despertar en tu regazo, Señor. Quiero tu abrazo, quiero tu beso. Quiero que tú me llenes con la comida que tú das. Quiero abandonar este país, este lugar lejano, donde he vivido lejos de ti, y volver a acercarme a ti. Quiero despertar en mi casa, despertar en la casa de papá, en la casa donde hay de todo, en la casa donde por fin podré volver a tener paz, donde mi vida va a tener valor y sentido. Te lo pido, oh Padre, recíbeme de nuevo hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga. En este momento termina la predicación del día de hoy. Voy a hacer una pausa y seguidamente voy a orar por las peticiones y las cosas que hayan puesto en el en vivo, por las cosas que nos piden que oren. Pero si ya tú quieres, ya viste la predicación, compártela con otros. Si esta predicación te ha bendecido, hazla llegar a esas personas que necesitan saber que papá no está enojado, que papá no está furioso, que papá no está esperándote para castigarte, sino está esperando tu regreso, para darte de nuevo lo que tú perdiste. Que el Señor te bendiga. Ahora sí, buenos días en este domingo, te saludo. Quiero decirte que es una bendición de Dios para este ministerio poder transmitir la palabra de Dios a tu vida, llegar a tu vida y a tu corazón. Vamos a orar por las peticiones que siempre nos han puesto, por los amigos, por las personas que han confiado en este ministerio. Venimos pidiendo por Luis, por su trabajo. Señor, bendice la vida de todos los que necesitan un trabajo en medio de esta situación tan difícil que está viniendo por la pandemia, por todos los que confían y han creído en el Señor, y la palabra los cubre y dice que nunca ha habido justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por las personas que han buscado del Señor, que guardan sus mandamientos, que guardan su palabra y que en este momento necesitan un trabajo.
Pues yo te pido, Señor, que como la palabra es y la palabra no pasa, tú les bendigas, tú les llenes, tú les des ese trabajo que están pidiendo, Señor, porque ellos te han sido fieles. Y al lado tuyo hay abundancia de todo. Señor, te vengo pidiendo por los niños por nacer, por el bebé de Joaquín y Kaylin, Señor, por el bebé de Maylin y Freddy, Señor, por el de Gloriana y Tiago, y por el de Meli y su esposo Joe, Señor. Yo vengo pidiendo, Señor, por la vida de estos niños, guárdales, protégeles, defiéndeles, Señor. En el lugar donde estén, Señor, tu mano poderosa esté sobre ellos. Tu mano poderosa los guarde y les bendiga. Gracias te damos, oh Señor, porque tú guardas y bendices a tus hijos. Y porque tú guardas y bendices, Señor, a los niños inocentes que van a nacer. Glorifícate, Señor, y que en medio de esta pandemia estos chicos sean guardados y sean para bendición de sus hogares y para gloria tuya, Señor, también te lo pedimos. Te pedimos por las personas que han perdido un familiar, Señor. Te pedimos por doña Ruth. En el nombre de Jesús declaramos sobre ella y sobre su familia paz, Señor. Te pedimos por tía Senia, Señor, por ella, por sus hijos, por Giancarlo y por Hillary, Señor. Te pedimos que tú les guardes y les des paz. Por también, Señor, los hermanos, Señor, de Puente Piedra, Señor, te bendigo y te pido, Señor, que en este momento descienda sobre ellos, sobre estos hermanos, Señor, que han perdido familiares allá en Nicaragua. Bendíceles, Señor, bendíceles grandemente, que tu paz y tu gloria esté sobre ellos, Señor. Bendíceles grandemente, guárdale, Señor, su vida, y que su corazón sea guardado del dolor. Te pedimos, Señor, que igualmente en medio de esta pandemia tú toques la vida de todos los que te necesitan, Señor, los que han clamado y han confiado en tu nombre, porque sabemos que en ti hay plenitud de todo y que todas nuestras necesidades están bajo tu cuidado. Bendice, Señor, a los que te son fieles, Señor, y a los que se han apartado de ti, Señor, tráeles de nuevo, para que recuperen, Señor, lo que han perdido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte también en este último segmento del mensaje, de esta historia de la nueva normalidad. Mira, como iglesias debemos unirnos y ser conscientes de que no podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros adultos mayores en las casas e ir a la iglesia. No podemos, y menos en esta época en que aquí en Costa Rica el gobierno está poniendo filosofías tan extrañas en las escuelas. No podemos permitir que el otro año nos digan, no, es la nueva normalidad. Ahora va a ser tú a la iglesia, los adultos, pero los niños no van a poder ir. Y entre tanto sí van a estar en las escuelas recibiendo ciertas filosofías y ciertas ideas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Yo te insto a que mientras esto dure, tú tomes los domingos a tus niños y busques un medio, busques un lugar donde la palabra se predique de forma correcta y que tú sientes a tus niños junto a ti, que los instruyas, que les enseñes la palabra, pero no los entregues. Yo te digo, hagamos la campaña que se está haciendo en muchas iglesias de Estados Unidos. O vamos todos o no va ninguno. Es mejor recibir la palabra en la casa por un medio digital y bendecir a nuestros niños que perder a nuestros niños, porque por otro lado sí les están predicando otras ideas, pero no te los permiten llevar a la iglesia. No permitas esto. La gloria de Dios se manifiesta, pero tú como padre debes ser instructor de tus hijos. Yo te pido que tomes conciencia, o vamos todos de vuelta a la iglesia o no va ninguno. ¿Recuerdas cuando Faraón quiso detener al pueblo de Israel en Egipto? Les dijo, váyanse, pero ustedes los adultos me dejan aquí las mujeres y los niños. Porque el diablo sabía que mientras las mujeres y los niños fueran rehenes del enemigo, los hombres no se iban a ir. No dejes que tu hijo sea un rehén del enemigo. No permitas que esté recibiendo ideas que no son como la Biblia habla
y que después no te dejen llevarlo a la iglesia. Bendice a tu hijo y permítele ser edificado en la palabra. Yo te pido que te unas a la iniciativa que se tiene en Estados Unidos, en este país. O volvemos todos o ninguno. Dios te bendiga.